¿Cómo están todos mis queridos amigos, colegas, seguidores de esta página jurídica, Marvel Níquel y Asociados? Un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. ¿Cómo estás, mi querido colega Alejandro? Muy bien, doctora, muy feliz, muy ¿Cómo contento. está, doctor Alejandro Alderete? Aquí siempre ilustrándonos con el derecho, con las leyes. Hoy un tema que estamos trayendo para todos ustedes porque es un tema que se está suscitando y estamos viendo que hay demasiada desinformación, inclusive muchas personas, amigas, nos preguntan, nos consultan, inclusive hasta colegas que desconocen un poquitito este tema. Claro, es de entender porque son especializaciones que se hacen a lo largo de la carrera y aquí el doctor Alerete es un gran, digamos que abogado y también está capacitado en diferentes áreas del derecho y entre ellos, lógicamente, todo lo que tenga que ver con defensa nacional, con derecho internacional, con temas también que tienen que ver con esto que hoy vamos a tocar, que es acerca de la guerra. Más que nada por lo que se está suscitando entre Ucrania y Rusia, doctor. Así es. Vamos a hablar con propiedad, porque se están diciendo muchas tonterías por la prensa internacional, inclusive hay diplomáticos, personas que ocupan un cargo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que dicen tonterías y nosotros vamos a hablar con la ley en la mano y con las pruebas en la mano. No vamos a hablar por hablar como esa gente, nosotros vamos a hablar con propiedad. Entonces, ¿qué te parece si abordamos el tema de hoy para todos los seguidores de esta página jurídica acerca de lo que es el derecho internacional humanitario? Propiamente el tema de hoy son los crímenes de guerra. Doctor, pero me gustaría que delimitemos primeramente qué es lo que significa, porque la gente en general no sabe qué es una guerra, si qué es la guerra, si es legal la guerra, si se puede hacer una guerra y cómo se desarrolla esa guerra. La guerra está legislada Ajá. dentro de la Carta de las Naciones Unidas, está legislada en las convenciones internacionales de Ginebra, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en las guerras no se puede hacer lo que uno quiere. Eso está protegido por el derecho internacional humanitario. Entonces, nos preguntaron, doctora, sobre los crímenes de guerra. Claro, porque todos están diciendo, ay, esto se está sucediendo, esto está habiendo. Bueno, hoy el doctor preparó un material maravilloso para todos nosotros aquí. Y bueno, vamos a abordar entonces lo que significa el crimen de guerra, porque ya sabemos, la guerra siempre hubo, actualmente, hace mucho tiempo, está legislado, no se puede hacer lo que quiera cada nación, sino que tienen que ceñirse a lo que digamos que la legislación internacional Establece. establece exactamente de cómo se debe llevar a cabo esta guerra. Hasta parece una falacia, pero está legislada la guerra. Bueno, ¿qué es un crimen de guerra, doctor? Bueno, el crimen de guerra está legislado en el derecho internacional humanitario y vamos a distinguir, según el Estatuto de Roma, cuáles son los 4 tipos de crímenes de guerra. Tenemos el crimen de genocidio, Ujú. crímenes de lesa humanidad, Sí, crímenes de guerra sí, y crimen de agresión. perfecto. En este bloque, doctora, vamos a tratar de los crímenes de guerra, que es lo que nos han preguntado. Excelente, te cedo la palabra entonces, doctor, para que puedas traernos ese concepto. Bueno, el Estatuto de Roma establece que los crímenes de guerra
son las infracciones a los convenios de Ginebra de 1949 y da un listado de los actos que constituyen el crimen de guerra. Y vamos a tocar uno muy especial porque es de gran actualidad. Están diciendo que Rusia está cometiendo crímenes de guerra porque está matando gente civil, está tirando bombas en barrios residenciales y eso es un crimen de guerra, está matando gente civil. Bueno, vamos a ver, ¿qué te parece, doctora? Sí, Si perfecto. vemos un ejemplo. Muy bien. El Estatuto de Roma establece, por ejemplo, que es un crimen de guerra el uso de escudos humanos. ¿Y qué son los escudos humanos? Vamos a ver. Muy bien, Vamos a ver qué dice. Vamos ¿Qué a dice? entender eso porque es necesario saber para poder entender lo que se está sucediendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania propiamente hoy en día. La Convención de Ginebra de 1949, en el artículo 51 del Protocolo Adicional 1, establece, con respecto a los escudos humanos, las partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques o para cubrir operaciones militares. ¿Qué está diciendo acá, doctor? Es decir, que no se puede utilizar a la población civil, que nada tiene que ver, ni siquiera forma parte del conflicto, como murallas, como escudos. Así es. Uno no puede poner a cubierto de la acción del enemigo sus tanques, sus piezas de artillería y sus mismos combatientes escondidos entre la población civil. Es decir, que el Estado en conflicto tiene la obligación de, digamos que, llevar a cabo, suscitar la guerra, pero sin utilizarle a la población civil como un escudo, como una protección. Asimismo, debe tomar las debidas precauciones. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye como crímenes de guerra usar escudos humanos. El artículo 8 del Estatuto de Roma, artículo 8, inciso 2, establece utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares. Acá el Estatuto de Roma también vuelve a recalcar y poner en énfasis, sí, que no se puede usar personas civiles para cubrir tus objetivos militares, para que no sean atacados por la contraparte. Vamos a ver que el artículo 58 de la Convención de Ginebra de 1949, Protocolo Adicional 1, establece hasta donde sea factible las partes en conflicto, 2 puntos, inciso B, evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas. No se pueden poner objetivos militares, ya sea armamento, tanque, piezas de artillería y los propios combatientes a esconderse en zonas densamente pobladas. Eso está prohibido, es un crimen de guerra. Así es. Y en el inciso C, en el inciso siguiente del mismo Estatuto de Roma dice, tomarán todas las precauciones necesarias para proteger contra los peligros resultantes de operaciones militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control. Y aquí está más que claro, ¿sí? Más que claro. Un ejemplo, si una ciudad cercana a Kiev está bajo control de Ucrania, no pueden usar como escondite de sus armamentos, de sus piezas de artillería, de sus lanzamisiles y de los propios soldados ucranianos. No pueden esconderse entre esos civiles para no ser detectados y no ser atacados por los rusos. Lo que estamos viendo es que los ucranianos están atacando a los tanques, a los convoys de tanques rusos y se esconden, atacan desde lugares donde están densamente pobladas y también una vez que atacan se vuelven a esconder en esos lugares. Eso se llama guerra de guerrillas.
La guerra de guerrilla es una guerra sucia. Claro, no viene a ser una guerra Convención- legislada ni con- contemplada dentro de lo que establecen No las es normas internacionales. No es una guerra convencional, es una guerra sucia. Los ucranianos están haciendo una guerra sucia. ¿Tenemos ejemplo y material que nos Sí. enviaron del exterior o que estamos Vamos, viendo vamos, esto? vamos a ver el material. Ok, perfecto, entonces vamos al material. Podemos ver una foto de una emboscada a un tanque ruso. Ahí donde está el círculo rojo, ahí se puede ver una pequeña luz que es la ráfaga de un misil, un lanzagranadas contra un tanque ruso. Vamos a ver en este momento el video para ver cómo atacaron a un tanque ruso al lado de un vehículo civil con personas civiles. Es el hecho de que hay muchos civiles fallecidos, que las tropas están atacando civiles. Aunque esto se niegue, la imagen que están viendo ustedes en imagen en la pantalla, esto sucedió en Macarí durante esta jornada y estamos viendo un auto particular que lamentablemente tenía en su interior a 2 adultos mayores que intentaban... Acá podemos ver la ráfaga que recibe ese tanque ruso de un lanzagranada aquí en esa zona. Una ráfaga al lado de un vehículo donde hay 2 adultos mayores y por supuesto Rusia reacciona con una bala de tanque. Este es una emboscada que recibió el ejército ruso, una emboscada de su columna de tanques. En pleno barrio residencial están siendo atacadas con misiles y con ametralladoras. Los soldados rusos no saben cómo defenderse porque vienen de todas partes. Son lugares civiles. Acá podemos ver un barrio residencial en donde los soldados ucranianos están atacando, pero no desde trincheras, sino desde las casas de personas civiles. Y los rusos no saben cómo reaccionar, no saben a quién atacarle, porque si viene un avión va a arrasar todo ese barrio. O dron de la OTAN estaría entregando información estratégica al ejército ucraniano y que se han convertido en sus ojos. Pero en esta ayuda se presenta un dilema. Según los rusos, lo primero que hizo su ejército fue destruir bases militares y con eso cortar las comunicaciones entre los altos mandos. ¿Dónde pueden estar funcionando ahora esas bases? Bueno, en colegios y hospitales. Se supone que yo no debería utilizar algunos elementos para poder resguardarme cuando estoy dentro de un conflicto. La decisión de cuál es blanco atacar, por ejemplo, y dependiendo del efecto que se quiere buscar versus el daño colateral, normalmente la decisión no es tomada por las fuerzas militares. Una explicación para la destrucción de blancos civiles es el uso de armamento no guiado, pero Rusia sí tiene elementos de precisión. Prueba de eso es la destrucción de esta base en Leópolis, en donde, según los rusos, había 180 mercenarios. Por eso, la tesis de las escuelas y los hospitales, convertidos en bases improvisadas, tiene asidero. ¿Qué hacen en general? Si detectan un cuartel general, van a pedir apoyo aéreo y van a destruir la escuela completa. Ese es el problema de ocupar instalaciones civiles con fuerzas militares. Hemos visto algunos videos donde hay elementos antiblindaje sobre un edificio. Bueno, si los rusos lo detectan, llaman un avión, el avión suelta una bomba y eliminan la amenaza. Y creo que eso es lo que está pasando con la población civil. Están siendo usados por las fuerzas ucranianas como escudos para evitar la destrucción. Las declaraciones de este coronel en retiro estadounidense sorprendieron al presentador de Fox News, Stuart Barney. Coronel, parece que usted no aprueba lo que ha hecho Zelensky. Creo que Zelensky es un títere y que está poniendo a un número importante de la población en un riesgo innecesario. Debo decir que no estoy de acuerdo con usted. Claramente está aquí más que ejemplificado con este material que viene del lugar de los hechos, allá de Ucrania. Esto que acabas de decir, que no se puede usar escudos humanos. Eso es lo que está haciendo Ucrania, está usando escudos humanos, eso es un crimen de guerra. Sus cuarteles y todo su material bélico ya fue destruido por misiles rusos, entonces lo único que les queda es esconderse entre la población civil y está causando muchas muertes. Atacan desde esos lugares, desde la población civil, al lado de civiles, atacan a los rusos y después se vuelven a esconder entre los civiles. Esto Bueno, es un crimen de guerra. ahora vamos a una pausita y después seguimos. ¿Qué te parece?